Este, Contentos nuevamente de estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy seguimos con nuestra plática y pues sean bienvenidos y vamos a compartir esta palabra llamada distanciamiento social. Hermano. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar aquí y pues seguimos firmes, hermanos, con la palabra. Hace unos días nos contactaba una hermana y que no se reunía en la iglesia y que ha estado siendo bendecida por el trabajo que hemos estado haciendo y nos animaba a que siguiéramos con este trabajo y pues es un gusto, hermano, hacerlo y de verdad, sí le dedicamos tiempo para prepararnos, pero ¿cómo les diré? Es una carga fácil de llevar, porque sabemos que es para darle la gloria y la honra al Señor, y más ahora que escuchamos esos comentarios donde la gente nos dice siga adelante porque el mensaje que ustedes comparten nos edifica, pues nos anima a seguir adelante. Amén. Y pues les decimos Dios les bendiga, hermanos, y amén. Pues hoy traemos una nueva palabra para ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del distanciamiento social y sus consecuencias, y pues vamos a orar para dar inicio a esta enseñanza. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias por permitir estar aquí nuevamente y poder predicar tu palabra a través de este medio. Te pido por aquellos que nos ven, que van a ver este video, bendícelos, Señor, y que sean edificados a través de tu palabra. Te lo pido por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del distanciamiento social, qué es lo que nosotros podemos aprender a través de esto, qué es lo que quiere el ser humano que nosotros aprendamos a través de este distanciamiento, pero qué nos dice también la palabra de Dios, que nosotros debemos hacer o cómo debe de ser nuestra actitud. Hoy sabemos que a través de esta pandemia del COVID ha habido una separación entre seres humanos, una separación, pero vamos a ver qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor y qué vamos a aprender acerca de esto. ¿Algo más, pastor? Sí, cuando hablamos del distanciamiento social, pues estamos hablando de la situación que estamos viviendo en este momento, la pandemia, el COVID-19, y cuáles son sus consecuencias. Y una de ellas es que pues el gobierno lo primero que hizo fue poner en cuarentena. Al inicio no fue, la idea no era que fueran tantos meses, sino solamente una cuarentena que es de 40 días para que pues se pudiera supuestamente controlar el virus, pero pues hoy todavía seguimos sufriendo las consecuencias del virus. Vemos que no hay una cura en este momento y que eso, algunos dicen que ya está la cura, pero que están haciendo pruebas y que todavía falta que ¿cómo les diré? Quede ratificada para que se pueda usar o se le dé la licencia para que se pueda usar o comercializar, porque también eso es lo que va a suceder. Entonces seguimos en esta situación y pues los que estamos siguiendo las medidas pues nos hemos dado cuenta que pues tenemos que estar en nuestros hogares, que no debemos de tener contacto con nuestros familiares ni con la gente que nos rodea, el salir lo menos posible a la calle y tantas cosas que están surgiendo, por ejemplo, el uso del alcohol, el uso de tapabocas, usar los sanitizantes. Entonces pareciera ser que esto ya está siendo parte de nuestra normalidad, pero esto tiene consecuencias. Esto nos va a llevar a situaciones en las que va a repercutir en nuestro diario vivir, que en este momento no lo alcanzamos a ver, pero que a largo corto tiempo va a surgir algunas otras situaciones. Entonces pareciera ser que solamente es un aislamiento físico, pero también esto lleva el aislamiento social, ¿no? El que dejemos de convivir unos con otros, y esto nos lleva a perder relaciones. Estaba leyendo acerca de esto
y veía cómo a los jóvenes, adolescentes, pues los está afectando de una manera muy fuerte, ¿no? Y que esto ahorita lo estamos viendo en sus inicios, pero déjeme decirle que esto va más allá, ¿no? Se habla de en estos días que nuevamente vamos a volver al semáforo rojo y que solamente están esperando a que pasen estas fiestas para que nuevamente nos encierren, pero yo lo veo muy difícil, ¿no? Que la gente se vuelva a sujetar y que vuelva a quedarse en sus hogares. Sí, va a ser una situación difícil porque la falta de empleo, la economía, ¿verdad? Gente que ya está sufriendo los trastornos del encierro, ¿verdad? Entonces va a ser una situación difícil, la gente no tan fácil va a quererse nuevamente quedar en una cuarentena, porque muchos quizá ya están al límite de su economía, ¿verdad? Y otros pues todavía a lo mejor pueden seguir sustentando esta pandemia, pero pues mucha gente va a estar en la necesidad de querer trabajar y al ponerse en contra del gobierno, bueno, van a venir situaciones muy difíciles. Pero bueno, este distanciamiento social que nos está poniendo, se nos está poniendo al mundo entero, bueno, fue a través de esta pandemia. Y bueno, el distanciamiento social, también llamado distanciamiento físico, como nos decía el pastor, y que consiste en mantener una distancia segura entre usted y otras personas. Esto de alguna manera es bueno en cuestión de evitar este contagio, ¿verdad? De propagación del virus. Pero no solamente queda aquí en que nosotros tengamos que cuidar nuestra salud. Si nosotros nos acordamos de los temas que hemos visto anteriormente, nos estamos dando cuenta que es la nueva normalidad y que es el nuevo sistema de vivir o la nueva manera de vivir, ¿verdad? Que se va a ir implementando cada día más a tener al hombre sujeto para poder establecer el nuevo orden mundial y para poder establecer ese gobierno del anticristo que será tirano, que será autoritario y que se van a tener que seguir sus reglas y sus condiciones. Entonces, esto es un preparar a los seres humanos para poder aceptar las reglas que vienen. Entonces, esto es un preparar solamente. Nosotros pensamos, ciertamente, no nos negamos a creer que el COVID está, sí lo está, porque hemos visto gente que ha sido contagiada de este virus y que la ha pasado muy mal y que ha tenido grandes consecuencias y que nosotros como ciudadanos sí debemos de tener esa seguridad, ¿verdad? De tener la sana distancia en cuestión del cubrebocas y las maneras de higiene que nos ha impuesto el gobierno. Pero todo esto, hermanos, va mucho más allá. Lo que está implementando este nuevo gobierno o esta manera de que nosotros podamos seguir adelante es que no solamente es que tengamos una distancia física, sino una distancia entre personas, pero no solamente para evitar contagios, sino para hacer gente un poquito que no exprese sus sentimientos, gente que no sepa, que vayamos dejando todo a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Hoy es muy difícil ver a una persona y no la abraces, o entre hermanos vernos y no saludarnos, o muchos abrazarse y tener que poner una distancia, ¿verdad? A los niños en la escuela, bueno, no van a la escuela, pero que cuando se retorne a la escuela tienen unas medidas de seguridad donde no van a convivir los niños, donde van a estar separados, donde no van a tener la misma libertad que tenían antes de poder jugar, de poder estrecharse, de poder hablar cerca, sino que ahora solamente quieren que, y esto lo más triste, que desde la niñez empiecen a enseñarlos a tener esa frialdad hacia otros seres humanos. Entonces, es difícil a lo que quieren llevar al ser humano, pero bueno, este distanciamiento nos está llevando mucho más allá. Nosotros vemos la palabra distanciar, y cuando hablamos de la palabra distanciar, es poner por separado lo que estaba junto, o poner más distancias de lo que estaban.
¿Qué es esto? Cuando algo que estaba unido, por ejemplo, hoy a través de esto lo está separando. Estamos viendo que hoy muchos, los más separados son los niños o los adultos mayores. Entonces te dicen, no vayas a ver a las personas, a tus familiares que ya son grandes, que ya son ancianos, ¿verdad? Y poner esa separación, quieren tratar de separar lo que es la familia, lo que era esa integración como familia. Entonces, están tratando que a través de este distanciamiento pues se empiece a ver una separación de lo que estaba junto, porque a veces tú dices, bueno, yo voy a ver a mis papás a lo mejor cada 8 días, cada 15 días, pero ahora con esto, el miedo a decir no vayas, porque si vas, los vas a contagiar y se van a enfermar, ¿verdad? Poner separación en que no puedas ir a visitar a tus hermanos, ¿verdad? Los que viven un poquito más lejos, y bueno, y aquellas personas que dicen sí, y si se contagian, y por el miedo, pues están poniendo esa separación. No, y que hay mucha gente que se ha enfermado a consecuencia de desobedecer estos lineamientos, ¿no? Tenemos el caso de unos familiares que el abuelo cumplía años y le celebraron una fiesta, y entre los invitados iban unos que tenían COVID, pero no dijeron nada, y el chiste es que se enfermaron 14 personas en la fiesta y falleció el abuelito. Entonces, pues esa es una situación difícil, ¿no? Otro de una fiesta donde igual se reunió más gente de lo que debía y se enfermaron 30 personas en la fiesta, ¿no? Entonces son cosas que muchos de nosotros no vemos y que decimos, pues, no es verdad, pero sí es una realidad, y que la gente se está enfermando, y que de alguna manera pues tenemos que ser prudentes y obedecer con todas las reglas o todas las cosas que se nos piden para evitar esta situación. Pero por el otro lado está lo que estás diciendo, ¿no? El que vienen consecuencias en las que perdemos ese apego a nuestra familia. Algo que nosotros tenemos como mexicanos es ese apego, ¿no? Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, los padres están esperando que los hijos cumplan 21 años para ya echarlos de su casa, ¿no? Y que ya vivan por sus propios medios. Y aquí el que tiene 21 a lo mejor apenas está pensando en algún día irse de la casa, pero normalmente en las familias mexicanas se casan los hijos y los hijos se van a vivir a la casa del papá y ya se construyeron unos cuartos y siempre la familia está cerca, ¿no? Pero hoy lo que estamos viendo es familias que están siendo separadas a causa de esto, donde lo he visto esto, donde los hijos llegan a la puerta de los papás, tocan, les dejan sus cosas y se van, y no hay ese contacto. O sea, ni siquiera para preguntar, oye, ¿cómo estás? Ni qué necesitas, ¿no? Solamente llegan, les dejan las cosas y se van, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ese miedo a contagiar o ser contagiado por el virus. Sí, y que esto, bueno, va a traer consecuencias tanto para la gente que, imagínate esa gente ya grande que está ahí sola, ¿verdad? Y que solamente llegues y si uno dice, anhela el que dices, quisiera abrazar a mis hermanos o darles un saludo como antes, pero bueno, nos tenemos que sujetar y ahora dicen, bueno, de codito, ¿verdad? O de puñito. O de puñito, no sé. Pero esto es algo que está trayendo consecuencias a nosotros como personas, porque, bueno, lo que estaba junto, el distanciar es lo que estaba junto, ponerlas, separarlo, y lo que estaba separado, lo que estaba distanciado, ponerlo más lejos todavía. Entonces, algo que nosotros tenemos que ver que, bueno, todo esto se tiene que cumplir, esto va a tener que seguir siendo, y pues nosotros vemos que la palabra distanciar, bueno, buscaba también distanciar, había muchos sinónimos, y bueno, era apartar, la palabra de distancia es apartar, separar, desunir, dividir, espaciar. Entonces, cuando investigaba todo esto, bueno, cuando hablamos de distanciar es hacer que se disminuya esa intensidad o calidad afectiva de la relación entre dos personas.
O sea, van a ser, a través de esta situación que estamos viviendo de distanciamiento social, pues está disminuyendo esa intensidad o calidad afectiva de la relación, ¿verdad? Poner esa separación entre personas, como estábamos hablando ahorita, ya no hay abrazos, ya no hay saludos, ¿verdad? Y eso nos hace sentir, estamos acostumbrados nosotros a sentir como seres humanos diseñados por Dios, pues Dios nos dio esa capacidad de sentir, que a través de un toque, de un abrazo, tú puedas sentir el amor o el cariño de una persona hacia ti, o lo mismo el rechazo, ¿verdad? Pero bueno, a través de esto pues está aumentando esa intensidad de no podernos abrazar y de no podernos... a mí me preocupaba esto porque, bueno, uno dice, estamos a una edad media, pero los niños que van a ir aprendiendo esta conducta, van a aprender a ser una generación sin expresar emociones, que sus emociones sean detenidas, ¿verdad? Que sea gente que el día de mañana pues no sepa abrazar o no sepa dar un saludo, ¿verdad? Y entonces, bueno, cuando hablamos de apartar, una de las cosas de distanciamiento es apartar, y es alejar lo que estábamos hablando, alejar a las familias, alejar a los padres, alejar a los hermanos. Separar es desintegrar familias, ¿verdad? Desintegrar hijos, desintegrarse en esposos, porque vemos que esto ha traído mucha consecuencia dentro de los hogares. Muchos esposos que no estaban acostumbrados a vivir las 24 horas del día. Ahí juntos todos. Juntos, imagínate. Como leones ahí, hambrientos. Y hoy vemos en las noticias que esto está siendo un problema de divorcio y de violencia. Sí, yo tengo una lista de estas consecuencias, de lo que está mencionando la hermana, y por ejemplo, entre las que tengo está la preocupación por nuestro propio estado de salud, el miedo a contagiarnos o a ser contagiados, como lo decía, ¿no? Y esto es a través de nuestros familiares y amigos. Lo otro es la experiencia de estar en una autoobservación o observado por otros por síntomas y signos de haber contraído la infección. Aquí pues gente que se ha contagiado y que en la casa lo tienen aparte y que le tienen sus cuidados especiales, que no puede salir, que todo lo tiene que hacer ahí en el cuarto, pues es algo difícil, ¿no? Sí. Que es algo de lo que tú estabas diciendo, que dentro de la misma casa hay esa separación. El tiempo que está restando a su trabajo por este proceso. Gente que ha perdido sus negocios, sus trabajos. El día de ayer fui a Plaza Aragón y hay muchos locales vacíos. Sí, muchos. Muchos locales vacíos, ¿no? Entonces, esta pandemia no solamente nos afecta en nuestra salud, sino económicamente, porque muchos negocios están quebrando a causa de que pues tienen que estar cerrados. Yo estaba pensando, ¿cuánto pagarán por esos locales en esta plaza comercial? Pues han de ser varios miles de pesos. 10,000 pesos. Ni idea. La cosa es que, imagínate, cerrada la plaza y tener que pagar, tener que seguir pagando renta, pues no se puede. Entonces ahora que fui, vi que había muchos locales cerrados. Desde ¿cuándo empezó la pandemia? Aquí en marzo, a finales de marzo. Entonces yo desde marzo y a lo mejor antes yo dejé de ir a esa plaza. Entonces supongo que mucha gente ha hecho eso, ¿no? Ya han pasado muchas veces sin visitar la plaza y de alguna manera pues el que uno esté visitando las plazas hace que haya circulación económica. Pero si uno deja de ir a las plazas, pues la gente que tiene sus negocios ahí está siendo afectado por esta situación, ¿no? También aquí vemos la pérdida de ingresos y de seguridad en el puesto de trabajo. Nada menos hay testimonios, ¿no?, de que hay hermanos que con tal de seguir trabajando están dispuestos a sacrificar su sueldo, que les paguen poco, menos del sueldo que recibían, para poder seguir trabajando y no perder el trabajo. Entonces, esto está escalando no solamente
la salud, sino también la economía, nuestras relaciones. Otra de las cosas que vemos aquí es la necesidad de tener que prever el abastecimiento de alimentos y cuidados médicos. Yo estoy sorprendido porque los medicamentos están carísimos. Están caros, todo está caro. No, pues sí, pero o sea, yo hace unos... sí, pero están caros. Estuve enfermo de los riñones y me pedían unas inyecciones que valían cada inyección 500 pesos. Nunca en mi vida me había comprado una inyección de 500 pesos. Y digo, señor, pero ni modo, ¿no? Entonces, cosas así que me sorprenden, que ahora para el cuidado de uno se tiene que gastar mucho más de lo que normalmente se hacía, ¿no? La exigencia de tener, de atender a los menores, como tú decías, a los niños, dedicarles ahora más tiempo, y que esto también causa conflicto, ¿no? Porque de alguna manera la escuela ayudaba que, pues, de las 8 a las 2 de la tarde, qué sé yo, los niños estaban en la escuela y uno podía hacer sus cosas, hacer de comer, lavar, qué hacer. Salirte un ratito. Y llegan los niños y hay que estar ahí con ellos, atenderlos, darles de comer, sí, hacer tareas, pues estar al pendiente de ellos, ¿no? Entonces, son muchas cosas que han cambiado y que pareciera ser que no nos afectan, pero que sí afectan nuestro estilo de vida, ¿no? Cambian nuestro carácter, nuestras actitudes, algo que tú también decías, ¿no? Que hay esos problemas familiares, ¿no? En el sentido de que al estar tanto tiempo con la pareja, si se puede decir así, pues crea conflictos, ¿no? A lo mejor el esposo se va a trabajar y regresa, se va en la mañana, regresa en la tarde, y pues ya viene cansado, con la idea de no hacer nada, descansar, y eso como que calma al león, como decía hace un ratito, ¿no? Pero todo el día ahí encerrado, sin hacer nada a veces. Y añádele los niños. Y yo pensaba, y bueno, a veces hay gente que vive en un cuarto pequeño. Vive en un cuarto pequeño, donde tienen las camas, donde tienen la cocina, donde están 3 o 4 niños, el esposo, la esposa, y todo aquello es un caos. Sí. Es un caos. A eso añádanle la situación económica, ¿verdad? Que no hay, y uno de los principales problemas dentro de los hogares es la economía. Entonces, al no percibir el sueldo como antes, pues viene a traer más conflictos, y esto viene a traer, a llevar a familias o a matrimonios a la destrucción, porque bueno, el principal problema es la economía. Después empiezan a discutir por esa economía, muchos han llegado a golpes, a la violencia, ver que están golpeando a la esposa, esos niños que ven esa violencia. O sea, esto está afectando de una manera muy fuerte las emociones, los sentimientos de los niños y de las mujeres y de los hombres también. O sea, esto está teniendo al mundo en un caos, en un estrés que pues va a terminar por el ser humano por explotar. Sí. Y ocasionar cosas como ahorita estamos empezando a ver, están empezando a ver que cada día más feminicidios, cada día más asaltos en la calle. Estamos viendo ya en algunos países países, y aquí en México ya esos saqueos de los que tú hablabas, que te extrañaba que después de que ahora en la pandemia no hubiera saqueos, pero bueno, ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, en Tabasco, que están pasando en Chiapas, Veracruz, estas inundaciones, y que ya empezaron a hacer saqueos porque no hay manera de trabajar, no hay manera de tener dinero, y pues la única manera de sobrevivir es quitando las cosas. A esto añadan la pandemia, o sea, el mundo está viviendo, y no solamente decimos que es México, es el mundo entero que está viviendo una situación desesperante. Esta pandemia está llevando al límite al ser humano para que afloren no las cosas bonitas, sino las cosas que van a destruir, que están destruyendo hogares, que están destruyendo mujeres, que están destruyendo varones, que se está destruyendo la niñez. Sí.
Algo más que podría decir de esto es que estas consecuencias que tú dices es síntomas de depresión, Sí. desesperanza, irritabilidad, cambios incluso en el apetito, cambios en el sueño, ¿no? En el sueño, Antes uno pues tenía su horario y decía, bueno, a esta hora me acuesto porque me voy a levantar a esta hora a trabajar o a hacer mis actividades, pero ahora que todo esto ha cambiado, hasta en esas situaciones nos vemos afectados, ¿no? Y que, pues, aquí es donde entra el que nosotros podamos entender que el medio para salir de esto es la palabra de La Dios. palabra de Sí, Dios. el que transforma nuestros corazones es Dios. A veces nosotros creemos que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero es muy diferente el tener el conocimiento y llevarlo a la práctica, ¿sí? Y más en estas situaciones donde tenemos que tener una dependencia total de Dios, ¿sí? Donde nosotros debemos de poner en práctica lo que nosotros decimos. Por ejemplo, todo el mundo anda repitiendo Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. Aquí es donde hay que demostrar que sí podemos salir adelante, que no vamos a perder nuestra comunión con nuestro prójimo, que no vamos a perder nuestra comunión con Dios. Esto es algo bien interesante porque se ha convertido en un arma de dos filos el estar en esta situación también, en el sentido de que muchos han visto esto como el pretexto para ya no buscar de Dios, ¿no? Pues no voy a la iglesia, ya no tengo comunión con mis hermanos, con mi familia en Cristo, y pues no pasa nada, ¿no? Pero por el otro lado está la gente que se ha aprovechado de los medios de comunicación que tenemos, como el Facebook, como en este momento el WhatsApp, estas plataformas ahora que se están usando en las escuelas, el Zoom. El Zoom. ¿Cuál otra está? Estela Santillana, bueno, hay una de Estela Zoom, déjame acuerdo cuál. Bueno, otras. estas plataformas donde se puede uno conectar, y que han salido adelante a través de estos medios, ¿no? Entonces, este aislamiento sí definitivamente está cambiando nuestra manera de ser socialmente, ¿sí? Algo que tú decías, hacer corazones duros, ¿no? En los niños, tú dabas el ejemplo, pero no solamente en los niños, sino en toda la gente, porque pues perdemos la sensibilidad para el dolor de los demás. En este momento, esta situación nos está llevando a ver solamente por nosotros mismos, ¿no? O sea, el decir, bueno, que haya alimento en mi casa, que haya salud en mi casa, que lo que se requiere yo lo tenga, ¿sí? Y ya nos olvidamos de los demás, pero no es así, ¿no? Sí, entonces nos está llevando a una desunión, nos está llevando a una incertidumbre por lo que pasará mañana. La gente está con esa incertidumbre, ¿cuándo se quitará esto? ¿Si irá a pasar o no irá a pasar esta pandemia? ¿O qué va a pasar mañana? ¿Verdad? ¿Qué irá a pasar el día de mañana? La gente a través de esta situación está entrando en una ansiedad, ¿verdad? En una ansiedad, en una preocupación, en un miedo, ¿verdad? En un miedo constante. Esa preocupación es excesiva, que, bueno, lleva a esos sentimientos de miedo, de terror, de intranquilidad, no estar tranquilos, de saber, y si me corren del trabajo, y si nos vuelven a encerrar, y si ya no podemos tener, y qué va a ser de nuestros hijos, qué va a ser de nuestra casa, y si debemos el coche, y si deben la casa, y si, o sea, todas esas cosas que están alrededor de que nos ha cambiado la vida. Nuestra vida ya no es igual. Están viviendo en una incertidumbre, están viviendo otros síntomas como esa sudoración, esa inquietud, con ese miedo de no saber mañana, y eso mismo, el no dormir bien, está llevando a la gente a una irritabilidad. Hoy la gente, tantito la tocas y ya están peleando, o sea, tantito les hablas y ya están golpeándose. No, o sea, ya esto es un caos. Los seres humanos, el no dormir bien está trayendo consecuencias como fatiga, como falta de concentración, dificultad para respirar. Esto les está trayendo problemas cardíacos, ¿verdad? Problemas
pues de la salud muy fuertes, un estrés que hace que la gente se sienta frustrada, que pues la manera de vivir de antes ya no la pueden llevar, ¿verdad? Ya no se puede llevar, y esto lo lleva a un estado de estar furioso todo el tiempo, Ajá. a un enojo, ¿verdad? En un enojo, a una violencia, a divorcios, a suicidios. La gente hoy en día va a empezar cada día más a oírse de suicidios y de suicidios. ¿Por qué? Porque no van a poder soportar la situación. Gente que a lo mejor estaba acostumbrada a tener una economía mucho más estable y que ahora, bueno, esto lo podemos ver en los artistas, que bueno, si no hay conciertos, si no hay trabajo, pues ya no pueden tener la misma vida de antes. No. Entonces no pueden, mucha gente no está acostumbrada a vivir con poco dinero. Entonces estamos viendo que la gente va a empezar a suicidarse por esta desesperación. Pero bueno, estas son todas las cosas o consecuencias que nosotros podemos estar viendo a través de este distanciamiento social. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacerle frente a todo esto, pastor? ¿Cómo le vamos a hacer frente a lo que estamos viviendo? Es por eso que nosotros queremos compartirles esta palabra, porque esto es el diario vivir de todo el mundo. Y que bueno, nosotros queremos compartirles que cómo vamos a hacer frente a estas cosas. Primeramente, Dios quiere recordarnos a nosotros como seres humanos. Quisiera buscar algunas citas, pastor. Sí. Primera de Corintios 13, del 1 al 13, y bueno, aquí tengo otras citas. Dios quiere enseñarnos... 13. 13, del 1 al 13, que bueno, somos gente hecha a la imagen y semejanza de Dios, con sentimientos, y que estos sentimientos que Dios ha puesto en nosotros no podemos dejar que se apaguen. Ajá. Y que se endurezca este corazón. Dios nos enseña que la persona que deja de amar viene a ser como un címbalo que retiñe, como alguien que solamente hace ruido y nada más. Y que nosotros como seres humanos tenemos que aprendernos a amar primeramente, porque estábamos hablando acerca de ese distanciamiento entre familias y entre seres humanos, y que poco a poco se va a ir perdiendo esa sensación de amor hacia los demás y de pensar, como tú decías, en uno mismo nada más. Pero Dios quiere hacernos ver que nosotros tenemos esa capacidad de que estamos diseñados para amar, y que esto no se puede perder, mucho menos en los hijos de Dios. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 13, del 1 al 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sí. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, es a meditar en la palabra de Dios, a escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ellas van a traer vida y paz a nuestro corazón y nos van a enseñar en la manera en que nosotros debemos de caminar. Si el ser humano está aprendiendo a tener esa indiferencia hacia el ser humano, bueno, Dios nos dice
que no, que el amor debe de ser ante todo, ¿verdad? Que sobre todas las cosas es el amor. Entonces, nosotros debemos aprender que, bueno, amarnos como hermanos, a seguirnos como una familia en la que estamos viviendo, y que a veces tenemos que ser pacientes si estás viviendo dentro de las características a lo mejor que mencionamos, o a lo mejor tu casa es muy grande, pero aún así tienen conflictos, ¿verdad? El Señor nos habla que el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, no se envanece, no busca lo suyo, sino que el amor se goza en hacer bien a los demás. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es nunca dejar de amarnos los unos a los otros. Así es. Ajá. Y bueno, y seguir adelante, y que bueno, cuando vienen divisiones, nos hablábamos de que una de las consecuencias son las divisiones. El Señor nos habla que, bueno, que no hay que permitir que nuestras vidas sean divididas, que nuestra familia sea dividida, porque el ser divididos, hermanos, imagínense qué situación para aquellos niños que tienen que huir de sus casas por ver la violencia en su casa, y que el día de mañana se van a encontrar con gente que los inducirán a hacer cosas que no son correctas, como drogarse, tomar, prostituirse o robar o hacer cosas. Apenas escuchábamos en las noticias un caso muy mencionado de unos niños de 12 y 14 años que fueron asesinados. Sí, los descuartizaron, ¿no? Los descuartizaron por no haber hecho lo que la delincuencia les había dicho. Lo hicieron mal, se equivocaron y pagaron las consecuencias. Estos niños tuvieron que salir de su casa, tuvieron que buscar a lo mejor el alimento para sostenerse. No sabemos qué situaciones tuvieron que pasar estos niños, pero nosotros tenemos que aprender que en medio de toda circunstancia, que si estamos viviendo una situación de estar juntos, bueno, hay que aprender a estar unidos, porque dice el Señor que, bueno, que cuando el mundo está dividido no puede llegar a nada, ¿verdad? Una iglesia dividida no puede llegar a nada, una familia dividida no puede llegar a nada. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que donde hay división no va a haber bendición, pero donde hay unidad, ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Amén. Entonces, Dios nos está diciendo, sí estás viviendo todas estas cosas, sí están pasando todas estas cosas, pero mi palabra, ella te va a dar esa fuerza para seguir adelante, dice el Señor. Esa palabra que nos va a infundir aliento para aguantarnos los unos a los otros, para perdonarnos los unos a los otros nuestras faltas. Ciertamente cometemos errores, faltas, pero no podemos estar enojados con la misma familia, con los mismos hermanos en Cristo. Dios quiere que aprendamos a ser una iglesia que se ame, una iglesia que se una, porque dice que donde hay unidad, como les decía, el Señor dice, ahí envía a Dios bendición y vida eterna. ¿Algo más, pastor? Sí, yo quiero dejarles una palabra. La palabra es koinonía. Y koinonía viene de la raíz griega koinoso, común, y tiene que ver con compartir o tener afecto por cosas en común. Como lo señala el comentarista William Barclay, koinonías, el espíritu del dar, de dar generoso, en contraste con el espíritu del obtener o egoísta. Se usa para expresar una relación íntima y cercana entablada por las personas. Esta palabra podía usarse para describir una sociedad de negocios, un pacto matrimonial donde los esposos compartían todo, el compañerismo entre hermanos o una relación con Dios. ¿Cuál es la idea aquí, hermanos? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante esta situación? ¿Cómo podemos contrarrestar los efectos del distanciamiento social? A través de la palabra del Señor. ¿Sí? Algo que sucedía con los primeros cristianos después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es algo bien interesante, porque ustedes me dirán, ¿y cómo voy a hacer eso, hermano, si no podemos salir?
Aquí, como lo decía hace un momento, tenemos los medios de comunicación. Este es el tiempo, hermano, para que si usted está pasando por a lo mejor esa depresión, por sentirse solo, por tener miedo, levante el teléfono, uses la computadora, empiece a buscar de Dios. Mire, a veces nosotros nos cerramos las puertas porque decimos no tengo a nadie. Y algo sorprendente en el inicio de esta clase, la hermana nos decía acerca de esta mujer que falleció. Y algo bien bonito, hermanos. La hermana tenía familia y que estuvo con nosotros, pero lo bonito es que la familia de Dios o en Dios estuvimos presentes. Entonces, eso a mí me toca, hermanos, porque hay un lazo unos con otros. A lo mejor usted dirá, es que mi familia no me busca, pero tiene la familia en Cristo Jesús. Refúgiese en ella. Mi suegra no puede ver, no sale de la casa porque tiene diabetes y está con muchos cuidados, pero todo el día anda con el teléfono. Y es una mujer que pues se ve contenta, ¿no? Y sabemos que los que tienen diabetes a veces les pega muy fuerte la depresión, los cambios de humor. Entonces yo veo esto, que el que tiene deseo de salir adelante va a buscar el modo, ¿sí? Fíjese, otra cita que me llama la atención es Efesios 3, del 9 al 12, y dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. A lo mejor usted dirá, ¿yo cómo puedo trabajar para Dios? Comparta los mensajes. Sí, hace un ratito alguien decía, yo no puedo predicar la palabra de Dios, o no tengo el don para predicar la palabra de Dios, pero Dios me ha dado la economía para apoyar a los que lo hacen. Entonces hay muchas formas de trabajar para el Señor, hermanos, y solamente es que usted tenga el deseo de hacerlo, es solamente que usted tenga el deseo de nutrirse de la palabra del Señor. A lo mejor en este momento, en el lugar donde usted está, la iglesia está cerrada y no puede reunirse, vea las transmisiones, hermanos. A lo mejor no están transmitiendo en su iglesia, vea las transmisiones de nosotros los domingos, o de lo que estamos haciendo, y si en su iglesia están haciendo algo, véalo también. Aquí la cosa es que usted tenga ese deseo por tener esa comunión, esa coinonía. Y aquí lo más bonito, y con esto quiero aterrizar esta idea, es: tenemos que tener coinonía con nuestros hermanos, esa convivencia los unos con los otros. Pero la más importante relación que debemos de tener es con Dios, ¿sí? Platique con Dios, hable con Dios, ¿sí? Si nosotros aprendemos a buscar la presencia de Dios, Él va a llenar todos los vacíos que pueda haber en nuestra vida. Algo que yo le compartía hace unos días a alguien: la manera en que nosotros tenemos comunicaciones de esta forma. Nosotros oramos y hablamos con Dios. Pero ¿de qué manera nos habla Dios? A través de su palabra. Entonces aquí es, usted ora, pero también lee la Biblia. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo quiere escuchar la respuesta de Dios? Hoy en día se ha transgiversado esto y creemos que solamente Dios nos habla a través de un profeta, a través de un predicador. Pero el medio principal por el cual Dios nos habla es a través de su Biblia, de la palabra de Dios. Entonces yo le invito a que usted haga esto. Fíjese, con esta cita termino. Dice Primera de Juan 1:3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? De lo que usted ha visto, de lo que usted ha oído, de eso hable, de eso comparta.
¿sí? Es la manera en que nosotros podemos tener comunión. Esto es algo bien hermoso porque usted no sabe con quién se va a encontrar y que la palabra que usted tiene es la palabra que lo va a animar, que lo va a transformar, que le va a dar ese sentido a su vida. Entonces, si nosotros empezamos a llenarnos de Dios, a buscar de la presencia de Dios día a día, no vamos a estar tristes, no nos vamos a sentir solos, no va a venir esa duda si yo me enfermo, si me va a hacer falta algo, porque su proveedor, su todo es Dios. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer esto, Dios va a usar nuestra vida en una manera muy especial. Entonces, ánimo hermanos, ahí donde se encuentren, no se desanimen, la vida de cada uno de nosotros está en las manos de Dios. Él tiene el control, Él tiene su tiempo. Nosotros no sabemos cómo se van a dar las cosas, pero lo que sí sabemos, que los que permanecemos en Cristo vamos a ser siempre bendecidos. Vamos a estar bajo la cobertura de Dios. Entonces, son cosas que usted no debe de olvidar y tener presente. Sí. Entonces, miren, hermanos, yo no sé si vayan a llegar otra vez o lleguemos nuevamente a esta situación de estar en el encierro, o usted ya a través de este encierro que hubo, usted se siente angustiado, con miedo, depresivo y tiene angustia del día de mañana. Solamente quiero compartirle que dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar adheridos a la vid verdadera. Dice la palabra del Señor que separados de Él, nosotros no podemos hacer nada. Va a llegar un momento, hermanos, que a lo mejor usted diga, no tengo ni para echarle crédito al celular, pero dice el pastor, llamen, cuando usted se siente así, llame, ¿verdad? Pero si usted no se siente, va a llegar un momento que va a tener que tener usted esa comunión íntima verdaderamente con Dios. ¿Y cómo? A través de, como les decía el pastor, de la palabra de Dios, de la oración. Esto, hermanos, el estar nosotros pegados a Dios, el estar adheridos a Dios, bueno, esto nos va a edificar, ¿verdad? Esto nos va a levantar. Y dice que si Dios no edifica tu casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no está contigo en medio de esta situación, la gente estará errante y confundida. Pero si Dios está con nosotros, Él va a edificar nuestra casa todos los días. Decía el pastor, es necesario que aprendamos ya a depender de Dios en estos momentos, ¿verdad? Dice el Señor que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Entonces tenemos que permanecer para siempre, hermanos, para siempre. Mucha gente en medio de esta situación va a empezar a claudicar, porque va a empezar a enojarse en contra de Dios, empezar a decir, no que Dios me iba a ayudar, no que Dios me iba a dar, no que Dios iba a estar conmigo. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros, hermanos. A lo mejor no de la manera que tú quisieras o quisiéramos, pero Dios ahí va a estar. Nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. El Señor quiere que si tú te sientes triste, dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y que el Señor nos dice, no te preocupes por el día de mañana. No te preocupes qué vas a comer o qué vas a beber. Dice el Señor que cada día tiene su propio afán. Esto lo podemos encontrar en Mateo 6, 25 al 34. Dice, si las aves de los cielos no se preocupan por qué comerán, y dice, ¿no sois ustedes más que unas aves? Dice, esos lirios, dice, ni aun Salomón se vistió con la grandeza de esos lirios. Dios, hermanos, tiene el control de sus hijos, tiene el control de nuestra vida. Y Él nunca nos va a dar más de lo que no podemos soportar. Entonces, Él nos está diciendo y nos está haciendo la invitación que solamente a través de su palabra y estar en intimidad con Dios, nosotros podemos hacerle frente a este distanciamiento. Él nos enseña que nos debemos amar, que debemos estar unidos, porque en la unidad ahí hay bendición. Nos enseña que si nosotros tenemos necesidades, solamente vayamos a Él, y que si tenemos problemas, vayamos a Él en oración, oremos y sean conocidas vuestras peticiones delante de Él.
Dice, hasta ahorita nada tienes porque nada me has pedido, y cuando me pides mal. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos a descansar en Él. Ese afán de todos los días, bueno, que se ha quitado, y que el Señor podamos descansar en Él, y que le digamos a Dios, bueno, que edifique nuestra casa. Amén. Y pues separados de Él no Nada vamos a podemos poder hacer nada, hermanos. Es necesario adherirnos a la vid, que es Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, Nuestra hermana Delfina nos dice, Dios es fiel y no nos dejará en medio de todo. Él es nuestro refugio y descanso. Él es y descanso está en Él. Gloria a Dios. Así es, hermana. Nuestro descanso está en Dios. Nuestra dependencia está en Dios. sí, en Él estamos seguros, hermanos. En Él estamos seguros. Si usted pensaba alejarse, yo no se lo aconsejo. Hoy es cuando más cercas debemos Así es. estar de la vid verdadera, bajo la cobertura del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Ahí cerquita de nuestro Dios, hermanos, como esa gallina que junta sus polluelos. Como Jesús le decía a Israel, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como las gallinas juntan a sus polluelos y nunca te dejaste? Y yo creo que el Señor así está, queriendo protegernos bajo sus alas, bajo su amparo, cuidarnos, darnos paz en medio de estas situaciones, darnos descanso. Entonces, hermanos, no desaprovechemos el haber conocido de Dios, no desaprovechemos su cobertura, y pues vengamos a Él. No hay otro camino, solo en Él encontraremos palabras de vida eterna. Amén. Amén. Bueno, pues si no hay algo más, vamos a orar. Sí, nada más les quiero dejar algo, hermanos. El Senado acaba de aprobar una nueva ley en contra de la reconversión. Y esto tiene que ver con que ahora está prohibido que nosotros tratemos de convertir a un homosexual al cristianismo, ¿no? O decir que es malo lo que él hace. Entonces, es una situación que ya está aprobada y que solamente están esperando que en la Ciudad de México esta señora Sheinbaum, se me fue, Del distrito. ella lo autorice, y pues que ya sea una ley que se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener cuidado, y que en estas terapias de conversión, si no tenemos cuidado en cómo las abordamos, o sea, algo que nosotros tenemos que tener cuidado ahora es cómo tocamos el tema del LGTB, ¿sí? Y todas las T y todas las A que tienen ahora esta ideología de género, y que no podemos, ahora a esto estamos llegando, hermano, que ahora no podemos estar en contra de muchas cosas que ellos están haciendo. Platicaban el caso de una persona que empezó a ir a la iglesia y pues nunca llevó a su pareja, ¿no? El chiste es que esta persona se quiere bautizar, y el pastor muy contento, sí, hermano, sí lo vamos a bautizar. El chiste es que el día que lo iban a bautizar, este hombre dice, es que mi pareja no quiere venir. No se preocupe. Y le dice el pastor, le dice, no, pero es que mi pareja es un varón. Y aquel se queda así sorprendido y le dice, ¿cómo que si es que soy homosexual? Entonces ahora tenemos que tener mucho cuidado de qué manera vamos a abordar este tema. Yo espero que estudiemos un poquito acerca de esto y les podamos compartir de qué manera ahora debe de ser la actitud de los cristianos ante esta situación. No es que aceptemos el homosexualismo dentro de la iglesia, sino que nosotros tenemos que tener cuidado de qué manera lo abordamos. La palabra del Señor nos enseña que Él ama a todos los pecadores, y que Él está con los brazos abiertos para recibir a todos, ¿sí? Pero tenemos que enseñarle a la iglesia los lineamientos o las cosas que deben de saber para abordar estos temas. Entonces, esto es algo importante que tenemos que tener cuidado, hermanos,
porque como decíamos hace un rato, se vienen nuevas cosas en las cuales nosotros debemos de ser sagaces, estar listos, hermanos, cómo las vamos a abordar. Entonces también esperamos compartir acerca de esto en las clases siguientes y que ustedes también estén enterados de qué hacer en esta situación. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente noche y pues seguimos al pie del cañón, hermana. Pues sí, hermanos, vamos a seguir orando y vamos a darle gracias al Señor. Vienen días muy difíciles, hermanos. Así es de que usted no se preocupe, estamos esperando en Dios. Y pues vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque nos has hecho ver que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, por hacernos ver que tú tienes cuidado de nosotros, que aún en medio de todo, Señor, nos enseñas y nos vuelves a recordar que solamente viniendo a tus pies, cuando estamos necesitados, cuando estamos cansados, cuando estamos en situaciones difíciles, solo en ti podemos descansar. Gracias, Padre, por esta palabra. Pero no solamente es para nosotros, Señor, sino para aquellos también que le estén necesitando en este momento. Hazla viva, Señor, haz viva esta palabra. Y gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu hermosa palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.